poder compartir la palabra, poder estar acá con ustedes, poder escucharlo a Gustavo, a don Abraham. Justo pensaba en la introducción para el mensaje de hoy día y pensaba en lo lindo que es el diseño de Dios cuando pensó en que la iglesia sea una comunidad, en que podamos estar uno al lado del otro acompañándonos, en lo importante que es la imagen que usa en Corintios cuando dice que somos un cuerpo y que nos dolemos cuando un órgano se duele, cuando uno de nosotros se duele, y que nos regocijamos cuando uno lo está pasando bien. Y es hermoso ver que en la iglesia pasa esto. Podemos acompañar la dificultad del hermano y nos podemos poner contentos por el hermano porque está pasando por un buen momento. En esto pensaba mientras veía la serie de Unos por Otros, y como ya hemos visto, de amarnos, de amonestarnos, soportarnos, orar y ser humildes los unos con los otros, hoy día toca un tema más que nos ayuda a fortalecernos como cuerpo, nos ayuda a fortalecernos como iglesia. Por eso los invito a ir a Santiago 5:16. Mientras buscamos el versículo, le comento que Santiago es un libro que fue escrito para cristianos en la dispersión, probablemente después de que mataran a Esteban y que Herodes Agripa empezara la persecución contra los cristianos. Santiago escribe esto a la comunidad cristiana, específicamente a los judíos, pero a la comunidad cristiana. Y se refiere 15 veces en su carta a los demás como hermanos, que era una forma de llamarse en esa época bastante normal. Pero desde ese momento en donde la iglesia está plantando sus bases, en el 60 después de Cristo, vemos que Santiago ya tiene en mente que somos familia y que debemos tratarnos como familia. Tiene la carta un énfasis práctico, no es un tratado teológico como podríamos esperar de una carta, por ejemplo, de Pablo, pero sí tiene efecto práctico sobre la vida de las personas que van a leer esta carta. Escribe particularmente para poder hacer énfasis en la conducta piadosa del cristiano, en la vida sin reserva, en la vida auténtica de un cristiano. En esto estamos llegando al final de la carta, en el 5:16. Le dije a usted y no lo busqué yo, perdón. Donde dice: confesad vuestros pecados unos a otros y orad unos a otros por otros, para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Y este versículo es bastante claro, y si bien está dado como mandato, no te dice si querés podés confesar tus pecados, sino que te lo está dando de una forma, es una directiva, y te dice: confesá tus pecados a tu hermano, para que él pueda orar por vos. Esto se da en un marco en donde se considera totalmente natural. No lo está dando como una orden más, sino que está recordando algo que se considera totalmente natural en la iglesia. Acá también tenemos, antes de seguir, una pequeña palabra que ha traído como algunas malas interpretaciones, que dice: para que sean sanados. Y no está haciendo referencia a Pablo, a que va a sanar físicamente al hermano, sino que la palabra sanados a veces se usa para la curación física, pero también se usa para metaforizar la restauración espiritual, siendo esta metáfora lo que más encaja en este versículo. No estoy diciendo de que Dios no pueda sanar a alguien o que no pueda sanar en su soberanía. Estoy diciendo de que confesar los pecados a un hermano para que él ore por mí no me va a sacar una enfermedad física que yo pueda tener. Lo que estamos buscando Santiago es la restauración de la relación que hay entre una persona y otra, que está buscando la restauración del pecado cometido, la ofensa a una persona a otra.
Entonces, cuando se habla de confesar los pecados unos a otros, vemos de que es un pecado que está en disputa entre dos personas, de que está quebrantando la relación, está estorbando en esta coinonía que tiene que tener con el hermano. No está hablando de una confesión en la cual yo me siento con el hermano y le cuento mi vida con todos mis problemas y mis pecados, en donde no está mal tampoco, pero no está haciendo foco en esto, Santiago, sino que quiere que tengamos la mejor relación que podamos nosotros los hermanos. Entonces no es una confesión total de cualquier pecado, sino es una confesión de un pecado que interfiere entre dos. También algo importante es que esta salvación a la que hace referencia el pasaje no es una salvación, no te exime de tus pecados, ni te quita la responsabilidad de lo que hayas hecho. No es como, no avala lo que piensa la Iglesia Católica, por ejemplo, de que confieso al cura, que se puede pensar como un representante de Dios en la tierra, y después de una serie de oraciones o diferentes formas de hacer las cosas, te ofrece, después de una penitencia adecuada, pronuncia palabras de absolución por el pecado o el mal que has cometido. No estamos buscando eso al confesar el pecado del hermano. Sabemos que el único que puede perdonar los pecados, ¿quién es? Cristo. Hablando de eso, me gustaría hacer un pequeño paréntesis, salir de Santiago e ir a 1 Timoteo 2:1, donde es muy claro y muy tajante con que nadie más puede perdonar los pecados. Del 4 en adelante, perdón, el cual quiere que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, es Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de los cuales se dio testimonio a su debido tiempo. Entonces vemos que el único intercesor que tenemos, el que puede librarnos de nuestros pecados, es Jesucristo. Lo demás, nosotros no podemos hacer nada para librarnos de nuestro pecado, no podemos hacer nada para librar al hermano de su pecado tampoco. Cada uno es responsable del propio pecado que tiene. Entonces nos queda como la única alternativa de que este pecado es un pecado que está afectando la relación con el hermano, está obstruyendo la armonía en la iglesia, y como dijimos recién, si hay una parte del cuerpo que se duele o que está molesta, el resto del cuerpo lo siente. Y muchas veces podemos tender a pensar de que si tengo un problema personal con un hermano, el resto de la iglesia no tiene por qué sufrirlo. Pero la Escritura no nos dice eso. La Escritura nos dice de que si hay un problema en la iglesia, con una parte del cuerpo, el resto la sufre también. Entonces, ante esta condición, lo que tenemos que hacer es buscar la restauración de la relación. Y siempre que hay un problema va a haber dos personas. Va a haber uno que va a ser el damnificado y otro que va a ser quien provocó el agravio. Entonces, me gustaría pensar esto en términos de qué tiene que hacer cada persona. Y vamos a empezar por el que hizo la ofensa, el que cometió el agravio. Esta persona va a necesitar por lo menos dos cosas para poder solucionar el problema. Y el primero y el más complicado tal vez es humildad. Llevar el pecado en secreto es un acto de egoísmo. Pensar que con mi pecado no afecto a los demás es un acto de egoísmo y estoy deshonrando al Señor porque estoy pecando contra Él, y también estoy deshonrando a la iglesia, a mis hermanos, quien me aman, quien oran, quien velan por mí también. Entonces, vamos a ver que el Señor, también en Santiago, un poquito más atrás, los invito a ir a 4:10, nos invita a humillarnos delante de Él, y que es la única manera en la que podamos ser exaltados. Hay una imagen muy linda, mientras averiguaba sobre este versículo que encontré en una página de internet, que dice
Un soldado no puede morir desangrado en el campo de batalla, rodeado de otros compañeros, solo porque no tiene la humildad para pedir ayuda. Es así como un creyente no puede ver morir su vida espiritual siendo devorado por el pecado, solo porque no tiene la humildad suficiente para confesar y trabajar en ellos. No podemos pensar que somos llaneros solitarios y que mi pecado lo manejo yo. O hay una frase muy piadosa que mi pecado lo manejo entre yo y Dios. Y es cierto, vas a rendir cuentas solamente ante Dios por tu pecado. Pero Dios te ha puesto en una iglesia junto con hermanos para que puedan llevar las cargas y para que puedan tratar de pecar lo menos posible. Entonces, no es un problema de uno, es un problema de varios. No tenemos de qué avergonzarnos cuando estamos confesando un pecado. Si tenemos un título que compartimos todos, es que somos pecadores. Entonces, no es que el hermano que te escucha que le vas a confesar un pecado, que le vas a decir esto en lo cual te puede ayudar a mejorar, se va a sorprender porque es perfecto. No, somos todos pecadores. Y me sorprende una persona en la Biblia que parece que fuera perfecto y que no era Jesús. El mejor teólogo fuera de Jesús, que es Pablo. Y Pablo dice en 1 Timoteo 1:12, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido en misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia del Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecados de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrara en mí primero toda la clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Por lo tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea la honra y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y me llama la atención de que el escritor de la mitad del Nuevo Testamento, quien Dios decidió usar para llevar por escrito su palabra, esté diciendo de que Él es el primero de todos los pecadores. Y lo dice sin vergüenza, lo dice sin problema, porque sabe que su pecado ha sido perdonado. Y que por toda la situación que fue vivida, hay personas que tienen la posibilidad de conocer a Cristo. Y al último, si había algo más que podría hacer Pablo, era darle la gloria a Dios. Y decir, soy el más pecador de todos, hice las cosas muy mal. Todo esto Dios lo transformó para bien y por eso es para su gloria. A Él sea la gloria, porque Él es el único y sabio Dios. Y esta es una de las confesiones que hace Pablo, y 2 años después vuelve a hacer otra confesión de que nos parecería bastante rara. En Filipenses 3 al 8 dice, porque nosotros somos la circuncisión, somos los que servimos a Dios en el Espíritu, los que nos gloriamos en Cristo Jesús y no ponemos nuestra confianza en la carne. Dice, aunque yo tengo de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene más de qué confiar en la carne, yo tengo más. Fui circuncidado el 8º día y soy del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, soy hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la iglesia, en cuanto a la justicia que se basa en la ley, irreprensible, pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y a decir verdad, incluso estimo todo como pérdida por excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por su amor lo he perdido todo y lo veo como basura para ganar a Cristo. Y mientras leía y recordaba este pasaje, pensaba que muchas veces no queremos confesar nuestros pecados porque nos aferramos a algo carnal que tenemos adentro nuestro, que el estatus, que cómo me van a ver, que qué me van a decir. No, porque yo tengo una apariencia de piedad dentro de la iglesia. Si yo confieso mis pecados, mi imagen se va a caer. Pablo lo era todo dentro del mundo fariseo. Era lo mejorcito de lo mejorcito que se podía encontrar. Y no es que se rebeló a su sistema fariseo
por un bien personal. Dijo, todo esto que yo tenía y que puedo valorarlo un montón porque era de lo mejor, lo desecho y lo veo como una basura asquerosa, una basura miserable. Que podamos ver nosotros nuestra vida y esas cosas que nos mantienen con nuestro pecado abrazado para que nadie lo vea, para que nadie lo conozca. Ojalá pudiéramos verlo y repetir las palabras de Pablo y decir, no es nada, es basura y una basura asquerosa, porque yo lo que más quiero es conocer más a Cristo. Entonces, si queremos conocer más a Cristo, debemos desprendernos de esa idea de que estamos teniendo algo mejor que conocerle a Él. Entonces, vemos que la humildad es lo que vamos a necesitar. Vamos a necesitar ser humildes para poder confesar los pecados. Pero yo puedo ser humilde y no confesar nada, porque no quiero. Y la parte del querer, el Señor también lo habla, y podemos hablar del dominio propio y decir que necesitamos tener un dominio sobre nuestra persona. No somos animalitos que vivimos con instintos, sino somos personas que tomamos decisiones. Entonces, con humildad tenemos que tomar la decisión de confesar nuestro pecado. ¿Y qué pasa si no confieso mi pecado? Y los invito a ir a Gálatas 5, 16, 17 y después vamos a pasar al 25. Decimos que somos hijos de Dios, que vivimos en un pueblo, en comunidad, que somos un cuerpo, que vivimos según el Espíritu, intentando conocer cada vez más para agradarle cada vez más. Entonces, Gálatas nos dice, digo pues, vivan según el Espíritu y no satisfagan los deseos de su carne, porque el deseo de la carne se opone al Espíritu y el del Espíritu se opone a la carne, y estos se oponen entre sí para que ustedes no hagan lo que quieran hacer. Entonces, ¿por qué muchas veces no puedo ir y confesar mi pecado y buscar restauración y buscar mejorar? Porque se opone el deseo de mi carne, de querer mantener ese estatus, esa imagen, pongámosle el nombre que querramos, se opone contra el Espíritu. Porque si nosotros viviéramos según el Espíritu, confesar nuestro pecado fluiría. Sería algo normal. También tenemos el problema de que pensamos que confesar nuestros pecados a nuestros hermanos es decir, hermano, he pecado contra el cielo y contra ti. Y en realidad no está hablando de esto. Santiago lo da como algo normal, como algo que se da en las conversaciones, en donde yo puedo seguir hablando puedo hablar de un montón de temas, pero también puedo hablar de mis debilidades y puedo hablar de esas cosas que molestan a mis hermanos para que mis hermanos me ayuden a mejorar y dejar de hacerlo. No está diciendo de que es un momento en específico donde yo me tengo que sentar y decir, hermano, perdón por ofenderte de esta manera, que se puede dar en un caso en particular, pero en la fluidez de la vida cristiana debería estar en nuestras conversaciones, confesar nuestros pecados los unos a los otros, para que podamos orar los unos por los otros. Y esto muchas veces se logra si logramos elevar nuestras conversaciones a un plano un poco más espiritual. Si pensamos en las conversaciones que tenemos con cualquier persona que no sea de la iglesia, probablemente hablemos del clima, de deporte, de política o de trabajo. Si esas conversaciones se repiten frecuentemente en la iglesia, ¿qué diferencia tus conversaciones de la iglesia con hermanos en Cristo a tus conversaciones que puedes tener con un compañero de trabajo que no le conoce? Necesitamos elevar nuestra conversación. Y no quiere decir, o no estoy diciendo, de que conversar de estos tópicos esté mal. Estoy diciendo de que si nos quedamos solamente en estos tópicos, nos estamos olvidando de para qué somos una comunidad. Y estamos desperdiciando el potencial para el cual el Señor pensó a la iglesia. Estamos juntos, no para abrigarnos. Estamos juntos y muchas veces no porque nos llevemos bien o pensemos igual, sino porque pensamos diferentes,
y nos podemos nutrir los unos a los otros. Entonces, es crucial levantar la conversación, elevar la conversación. Pero eso depende de cada uno de nosotros. Depende de que decidamos poder hablar de estos temas. Y el versículo 25 dice, si vivimos en el Espíritu, vivamos también según el Espíritu. No podemos decir que vivimos por el Espíritu, pero no vivimos según el Espíritu. Es como decir, yo le creo a la Biblia, pero no le hago caso. Estoy diciendo casi eso. Entonces, si creemos en el Señor, creemos en la potestad que tiene la Biblia, en la autoridad que tiene ante nosotros sus hijos, hijos de Dios, tenemos que obedecerle y vivir según el Espíritu. No basta solo confesar, creer, por más profundo que sea tu creencia, que la Biblia es norma, sino necesitamos obedecerla también. Por último, en este punto de poder hablar nuestros pecados unos a otros, tenemos a Proverbios, una lista interminable de consejos prácticos para la vida que nos van a ayudar a vivir mejor. Y los invito a Proverbio 12, donde habla mucho sobre la persona sobre todo de la persona que es necia, pero lo vamos a trabajar por contraste y vamos a ver que la persona que no lo es. Del versículo 13 en adelante dice, el impío se enreda en sus labios pecadores, pero el justo logra salir del aprieto. Un hombre se sacia del buen fruto de su boca y recibe su paga según las obras de sus manos. El necio piensa que va por buen camino, pero el sabio presta atención al consejo. El necio, al instante, revela su enojo, pero el prudente desdeña la injuria. Quien dice la verdad proclama la justicia, pero el testigo falso propaga el engaño. Y me quedo con el versículo 15, donde dice, el necio piensa que va por buen camino. No seamos necios pensando de que mi forma de pensar es la única y la correcta. Por eso somos diferentes con el hermano, para que me muestre que no estoy en lo correcto. Si yo no busco apoyo en el hermano, quiere decir que me valgo solamente de mi opinión. Y según Proverbio, dice que sos un necio. Pero el sabio presta atención al consejo. Y me vuelvo a la semana pasada, donde justo Tommy hablaba de esto, amonestarse, de traer a la mente del otro una idea. Tengo que valorar esa idea que la otra persona, con mucho amor, trae a mi mente, trae a mi vida. Y por lo menos reflexionar en la posibilidad de que tenga razón y que yo esté equivocado. Muy buen mensaje, si lo quieren escuchar, está en YouTube. La semana pasada. Necesitamos valorar el amor del otro a través de la oración, a través del consejo, ¿sí? Esto nos transformaría en personas sabias y podríamos dejar de considerarnos necios. Bien, hasta ahora hemos visto que necesitamos dominio propio y humildad para poder confesar nuestros pecados. Pero también está la otra parte, la parte damnificada, que tiene también sus tareas por hacer a la hora de escuchar quien confiese su pecado. Primero, tenemos que tener en cuenta que somos todos pecadores. Tanto la persona que va a confesar como la persona que escucha también es pecadora. La diferencia debería verse en el amor con el cual la persona que recibe o que escucha la falta va a recibir a la persona que está en falta. Necesitamos tener amor por la persona. Necesitamos entender de que nosotros fuimos rescatados y perdonados por pura gracia, que no lo merecíamos. Entonces necesitamos ese amor para entender la falta del hermano y aplicar gracia para poder perdonar. En la oración que Jesús enseña como modelo, Él da por sentado de que vamos a perdonar la falta. Dice, perdona nuestras faltas como nosotros perdonamos. Y lo leemos y parece tan simple. Y otra vez, parece tan simple,
Porque en una iglesia que se valora la comunidad, fluye el poder hablar ciertas cosas, el poder pedir perdón sabiendo que la otra persona no va a pensar lo peor de vos, no va a esperar que lo hayas hecho con malicia, sino va a entender que tal vez fue un mal día, tal vez pueden haber pasado un montón de cosas. Gálatas 6 dice: hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo con espíritu de mansedumbre. Piensa en ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrelleven los unos la carga de los otros y cumplan así la ley de Cristo. Necesitamos entender esto, ver al hermano con amor, entender de que la mayor carga que tiene el hermano es el pecado y ayudar a poder sobrellevar los pecados de uno con los pecados de otro. Son cargas que lo vamos a tener toda la vida, porque somos de naturaleza pecadores. Estamos en comunidad justamente para poder sobrellevar esas cargas. Y lo segundo que se espera de la persona es el perdón y la oración. Acá en Santiago apunta directamente a la oración. Donde podemos mostrar, aparte del perdón, un paso más. No solo te perdono, sino que oro por vos, sino que me interesa de que esta falta no se vuelva a cometer, que no haya más un agravio o una pesadumbre entre nosotros, ni lo tengas más con ninguna otra persona dentro de la iglesia. Por eso es una ayuda activa, no es te confiesan el pecado y vas a decir, bueno, te perdono, y seguís con la tuya. Te confiesan un pecado, una debilidad, tenés una conversación de esta que decíamos recién, mira, encontré tal pasaje que me está costando tal cosa. Y decís, mira, no nos quedamos con el, mira, qué bueno, qué interesante, sino que oramos por el hermano, nos preocupamos por su vida, nos hacemos parte de la vida del hermano. No, muchas veces, por cuestión de semana, de trabajo, de un montón de cosas, con un montón de personas, logramos vernos solamente los domingos. Pero que nos veamos solamente los domingos en esta reunión no quiere decir de que no tengamos la preocupación por el hermano, el amor por el hermano. Son dos cosas distintas. Los voy a invitar a Efesios 2:19. Porque necesitamos empezar a edificar o seguir edificando la iglesia para que sea lo más sólida posible. Para eso están todos los mandatos de unos por otros. Son un montón. Así que ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo el principal piedra del ángulo Jesucristo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien ustedes también juntamente son edificados para morada de Dios en el Espíritu. Necesitamos valorar la importancia de la comunión. No somos llaneros solitarios nosotros y no son llaneros solitarios los que están a la vuelta nuestra. Cada uno va creciendo y fortaleciéndose para poder edificar esta iglesia, este templo santo, este templo apartado para Dios, este templo que va a ser único en características. Entonces, como conclusión, los animo a poder pensar en las dos partes según nos corresponda. Poder pensar en cuando tengo la oportunidad de hablar con un hermano y elevar un poco mi conversación y poder hablar de temas espirituales, así sea que yo no los haya superado, porque tal vez el hermano me pueda ayudar así a hacerlo. También si he ofendido a alguien y le molestó alguna situación en particular, tener la voluntad y la humildad de poder hablar con esa persona y decir, no quiero estar mal con vos,
Somos hermanos, veamos cómo lo solucionamos. Si ofendiste, pedí perdón. Si te pidieron perdón, perdona. No se espera más, no se espera menos de vos. Si podés, aparte de perdonar, colabora con la santidad de tu hermano. Es un ladrillo que probablemente está al lado tuyo, edificando el templo. Según Efesios, se requiere que cada ladrillo esté firme o fuerte con el que está al lado. Es responsabilidad propia buscar fortalecer esos lazos. Si somos quienes hemos debilitado la relación, buscar sanidad en la confesión. Si hemos sido damnificados, ver con amor y gracia al hermano, aceptar su falta en pos de crecimiento y fortalecimiento en amor y oración. ¿Oramos? Padre, te doy las gracias porque podemos vivir en comunidad, Señor, porque lo pensaste así, porque lo diseñaste de una manera que no entendemos, Señor, pero que es perfecta. Ayúdanos a poder seguir tu palabra, ser humildes, papá. Ser humildes, Señor, en escucharte y en obedecerte, en buscar que cada ladrillo, Señor, cada parte de este santo templo sea lo más fuerte posible, Señor, para poder evitar ataques, Señor, para poder generar una iglesia fuerte. Ayúdanos, Señor, a conocerte más, para honrarte más también, papá. Te damos las gracias por tu amor y por tu misericordia. En el nombre de Cristo Jesús.